Buenos días, alegría, dice Mauricio. Muy bien. Eso es todo. Desmañanados, pero con toda la actitud, ¿verdad? Sale. Vamos a esperar que inicie la grabación. No sé por qué no inicia. Ah, ya está. Así es. Muy bien. Bueno, pues creo que el día de ayer exageré un poquito en cuanto a las curvas que estábamos revisando. Vamos a platicar un poquito de las parametrizaciones de curvas planas hoy. Y si vemos ejemplos, pues también vamos a trabajar con las parametrizaciones de otras curvas en el espacio. ¿Vale? Déjenme poner el título por acá. Ejemplos de parametrizaciones. Listo. Y bueno, ¿qué ejemplos de parametrizaciones tenemos? Pues la más sencilla de la que trabajamos el día de ayer, hablando de cuestiones planas, era la parametrización de un círculo. Bueno, de una circunferencia. Dijimos que en la parametrización de la circunferencia yo tenía mi dibujito y que lo que utilizaba como parámetro era el ángulo. Eso le llamábamos t. Entonces, si este era un radio en específico, pues entonces esta pareja de coordenadas la obteníamos poniendo r coseno de t y r seno de t. ¿Sale? Entonces así podíamos calcular podíamos encontrar las parejas de coordenadas, ¿verdad? Esto también se escribe, dijimos, r coseno de t, y igual a r seno de t. O sea, la gente también acostumbra darles la pareja de coordenadas y cómo se obtiene a través de su parámetro. Esto es más o menos usual. ¿Qué vamos a utilizar de parámetro para poder recorrer una curva? Pues es más o menos indistinto. Depende más bien de qué sea lo que el parámetro que tengamos, ¿sale? De qué sea el ejemplo que tengamos. Cuando tenemos una curva, y la curva normalmente es una función, en este caso también es casi una función, ¿verdad? O sea, yo puedo hablar de esta curva usando estas coordenadas, o bien puedo hablar de la curva utilizando coordenadas cartesianas. Entonces, tengo varias maneras y esta no es la única manera de recorrer esta circunferencia, ¿vale? Las ecuaciones cartesianas, pues ya ustedes la conocen. Normalmente tenemos una y que depende de x, o sea, si tenemos una función, la vamos a poder escribir así. Incluso cuando esto sucede, una de las parametrizaciones usuales es poner t y f de t. En el caso, por ejemplo, de una parábola vertical, una de las técnicas para parametrizar es poner uy, es hablar de la parábola. Supongan ustedes que tienen este dibujito, por ejemplo. O sea, la ecuación cartesiana de este dibujo, si este es un 3 y este es una x cuadrada normal, podríamos decir que es y igual a x menos 3 al cuadrado. Entonces, la y depende de la x de esta manera. Aquí estoy hablando de una situación como esta. Y igual a f de x, ¿verdad? Entonces, las parejas de coordenadas, ¿cómo las puedo obtener? Pues las puedo obtener usando x como coordenada, acá, y la y pues la voy a obtener a través de la función. O sea, podemos poner esto. Si quiero yo verme como muy exquisito en cuanto a las parametrizaciones, pues ya podría poner así, x es igual a t y la y es igual a t menos 3 al cuadrado. El parámetro que estoy usando para parametrizar es perdón, este, ¿sale? Desde el origen. Este se puede hacer, ¿verdad? En el caso de que yo pueda despejar la y en términos de x, aquí también podría despejar y en términos de x, solo que como es una función, bueno, no es una función como tal que yo pueda despejar la y, porque necesito yo, por ejemplo, poner y es igual a más menos r cuadrada menos x cuadrada para poder describir la parte positiva
el hemisferio de arriba, el hemisferio norte, y la parte negativa es el hemisferio sur, ¿vale? Entonces, no siempre es posible, ¿no? No siempre es posible poner X como parámetro y la Y en términos de la X. Conviene más hacer algo así. Hay velocidades de recorrido también. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo describir completamente la curva si es que yo tengo el parámetro t y el parámetro t lo pongo entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Pues porque precisamente es el significado que tiene, ¿verdad? La t es este ángulo, entonces si alcanza a ser 2pi, ya terminé de cubrir toda la curva, ¿vale? Pero hay gente que le gusta también recorrerla de una manera un poco más rápida, entonces podemos hablar de la velocidad del doble o del triple. Y entonces esta misma curva yo la podría trabajar de la siguiente manera. Vamos a poner aquí circunferencia con velocidad. ¿A qué me refiero con eso? En que podríamos tener las ecuaciones, por decir algo, r coseno de 2t y y sería r seno de 2t. ¿Por qué se habla de una velocidad? Porque la curva estaría siendo descrita en la mitad de su tiempo. Si la t lo pensamos como tiempo, necesito yo recorrer todo el intervalo de 0 a 2pi para poder hacer la descripción de la curva completa. Mientras que aquí la t podría estar entre, ups, basta con que la t esté entre 0 y pi para que yo pueda hacer esta descripción. O sea, para que yo pueda hablar de la circunferencia de nuevo. Y sí es cierto, ¿no? Porque mi parámetro ahora está representado por el doble del ángulo. Entonces, aunque este ángulo se represente por t, lo que en realidad voy a meter aquí es el doble, ¿vale? Entonces yo pongo este parámetro, me fijo en su doble y estaría describiendo este punto con este parámetro, ¿vale? Entonces, cuando esta marquita de aquí llega a la mitad, esto ya llegó al doble, ¿sale? Entonces, ¿cómo puedo pensar las parametrizaciones? Aquí estoy convirtiendo un intervalo, una serie de valores. Aquí está t, ¿verdad? En el eje real. Convertí esto en esta cosa, ¿no? Lo enrollé. Aquí voy a convertir entonces esta, este intervalito, la mitad, en esto. Es lo que hace una parametrización. O sea, convierte este segmento verde en toda la curva. ¿Sale? Igual puede pasar aquí. Aquí bien podría poner un parámetro más rápido, ¿verdad? Para recorrerlo. Aquí podría poner, eh, ¿cómo se podría poner aquí? Sí, 2t también y aquí sería 2t menos 3. ¿Vale? ¿Y qué significaría? Pues tú te vas aquí a t, esto es t, entonces más bien te fijas en el doble y evalúas ahí en el doble. ¿Vale? Bueno, son velocidades. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Están por allí? Dicen que las sesiones de clase virtual son sesiones espiritistas, ¿verdad? Sergio, si estás ahí, manifiéstate. Háblanos. Muy bien, dice Ángela que no. Sale. Todo bien. Ok. Bueno, entonces, estas son como algunas parametrizaciones. Hay algunas otras que luego son modificaciones más o menos pequeñas
de la circunferencia. Una elipse, por ejemplo, ¿cómo se parametrizaría? Elipse centrada en el origen. Eso habría que checarlo, ¿no? Ándale, toda chueca mi línea. Sí, una elipse. Supongan ustedes que su semieje menor llegó hasta el 5 y el semieje mayor llegó al 8. Por decir algo. Ah, perdón. Acá el 8. Entonces la ecuación canónica de esta elipse sería x cuadrada entre 64 más y cuadrada entre 25 igual a 1. ¿Sale? Eh, ¿Qué necesitamos en este caso? Pues creo que es más o menos, bueno, no es obvio, pero sí más o menos se puede visualizar, ¿verdad? Lo que yo hacía con X y con Y ese rato es R coseno y R seno. Como pueden observar, tienen ustedes el mismo radio. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo la ecuación canónica de la circunferencia y sustituyo la X y la Y aquí, entonces lo que obtengo es R coseno de t más R seno igual a R cuadrada, ¿verdad? Y me tiene que dar R cuadrada para que sea una parametrización. O sea, estas expresiones deben de cumplir con la ecuación canónica de la circunferencia, en el caso del círculo. ¿Vale? Entonces aquí me quedaría R cuadrada coseno cuadrado más R cuadrada seno cuadrado. Factorizo el R cuadrada de este lado, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿verdad? Y ya nosotros sabemos que esa identidad es un 1. Esto. Entonces le podemos dar chicharrón y nos queda R cuadrada en realidad, o sea, sí se cumple con la ecuación. ¿Vale? Entonces nos gustaría hacer una pequeña modificación a esta parametrización, pensando en que la circunferencia es un caso particular de una elipse. ¿A qué me refiero? La elipse tiene una especie de dos radios, ¿verdad? Un semieje mayor y un semieje menor. Entonces, en este caso, pues tenemos un 64 y un 25 debajo para que me dé un 1. La ecuación de la circunferencia, si yo quisiera escribirla como una ecuación de una elipse, se podría haber puesto así. Entonces, si lo razonamos un poco, la razón de ser de esta R y de esta R es que para cuando se ponga aquí y se eleve al cuadrado, se cancelen. ¿Sale? Entonces eso me da la idea de que la parametrización que puede funcionar para la elipse tendría que ser como x igual a 8 coseno de t y la y bien podría ser 5 coseno de t. O sea, modifico el semieje, modifico el radio en la x poniendo el semieje mayor que está señalado aquí y modifico en la y el semieje menor para que me dé la parametrización. Perdón, es seno. ¿Sale? Y sí, pues evidentemente va a funcionar porque si elevo al cuadrado 8 coseno de t voy a tener 64 coseno cuadrado, 25 seno cuadrado. Entonces el 64 se cancela aquí, el 25 se cancela acá y me queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que es un 1. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se dibujan en GeoGebra esas parametrizaciones? Las vamos a poner por acá. Hay una sintaxis. Pero nosotros podemos poner ahí curva, parece que es curva paramétrica. Ah, sí.
Ahí está en curva. Aquí vean la sintaxis, expresión, 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 porque tengo que hablar de x, y, z, o bien si quiero una curva plana, expresión, expresión. ¿Cuál es el parámetro? Su valor inicial y su valor final, para que haga todo el cálculo. Entonces nosotros estamos diciendo que tenemos 8 coseno de t, y por otro lado tenemos 5 seno de t. Creo que a pesar de que está en español mi, mi GeoGebra, necesito usar sin como seno. Parámetro t, obviously, y desde 0 hasta, ¿quién dice yo? 2pi, ¿verdad? ¡Tarán! Ahí está. Perdón, me gana la emoción. Es que cuando yo estaba en la prepa era bien difícil encontrar estos programas. Y yo, entonces, cada que los uso los disfruto mucho, sinceramente. Sale. Ahí está, vean. Sí funcionó cambiar el radio para poder obtener esto. ¿Vale? ¿Qué significa el 2pi? Es el fin de la parametrización. 6.28. O sea, la t que yo necesito. Si yo le pusiera pi, por ejemplo, miren lo que pasa. ¿Vale? Ok. Si inclusive hubiéramos puesto el mismo 8 aquí, o sea, la variación en y, vean, si hubiera puesto coseno de 2pi, digo desde t y seno de 2t, tengo la circunferencia completa a pesar de que puse de 0 a 2pi, porque lo que hace el 2t es como recorrerla con el doble de velocidad. ¿Vale? Si por alguna razón, eso no lo dije, pusiera el doble de t y también pusiera el doble de pi, lo que está sucediendo es que yo estoy recorriendo esta curva 2 veces. ¿Sale? Y donde se puede observar es en 3 dimensiones. Vamos a poner otra curva, pero ahora en 3 dimensiones. Aquí. Entonces podemos poner 8 coseno de 2t, 8 seno de 2t, y vamos a poner t entre 4. Pero estoy poniendo z, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la idea es que yo observe que se recorre en realidad 2 o 3 veces como lo estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, el parámetro es t, valor inicial 0, valor final 2pi. Miren lo que va a suceder en este caso. No creo que no se ve. Ah, es que es el 8. Ahí está. Miren, ¿qué sucedió? Lo de la clase pasada, ¿verdad? Bueno, vamos a poner el t porque sí, como que no se ve. Mi preocupación era que se viera el resortito. Ahí está, ¿verdad? O sea, fíjense, empezamos, creo que el color rojo es el eje X. Empezamos aquí y vamos subiendo, ¿vale? Entonces, de manera que se recorrió 3 veces, perdón, 2 veces. Aquí una y aquí la otra. Y entonces lo que yo estoy viendo en el plano cuando hago esa parametrización, o sea, le quito la z, o la z es igual a 0, pues aplasto todo ese relajo y lo que observo es la circunferencia. Solo que esto y esto me da la misma traza, se le dice, esto es una traza, me da la misma traza porque pues la recorrí varias veces. No importa cuántas veces la recorra en el plano, la tercera dimensión ya no la voy a observar, ¿vale? Finalmente la misma sombra.
En principio, la sombra de una argolla de metal y de un resorte son la misma. Es indistinguible. ¿Estás? Bueno, pero estamos hablando de la elipse. Y la elipse lo tuvimos aquí cambiando una de estas cosas. ¿Verdad? O sea, a pesar de que basta que el parámetro llegue hasta cierto valor, si yo lo pongo más adelante, pues recorro la curva varias veces. ¿Vale? Es como la moraleja. Ok. eh, Hay algunas curvas interesantes que me gustaría revisar. Vamos a, bueno, si gustan, como estamos grabando, las vamos a dejar aquí. Las vamos a poner en GeoGebra para que vean qué es lo que sucede. Bueno, muchas veces eh, podemos poner, por ejemplo, eh, ¿qué será bueno? Sí, vamos a graficar algunas funciones. Sí, hay ejemplos concretos en donde ya se tienen algunas cosas estudiadas, ¿verdad? Vean esta expresión, 3t más 3 coseno de t. Y por otro lado, 3 más 3 seno de t. El parámetro es t, el valor inicial es de 0 y el valor final tendría que ser 2pi multiplicado por ese 3 que estoy poniendo, entonces serían 6pi. Vamos a ponerlo hasta 12pi. Ahí está. Miren la curva que se forma. ¿Sí lo ven? ¿Qué nos queda? Nos queda una especie de ola, ¿verdad? Estos son, no son circunferencias, es lo que describe digamos, un punto sobre una circunferencia, cuando vamos recorriéndolo desde cierta manera. Fíjense cómo están las parametrizaciones. Aquí tienen 3t y 3 coseno, 3 y 3 seno, ¿sale? Entonces el parámetro 3 de alguna manera está incluido por ahí, tiene que ver con el radio de la, de la circunferencia que se va recorriendo. Hay alguna otra curva por acá en la que también se puede hacer lo mismo. Podemos factorizar el 3, ¿verdad? Aquí hubiera sido 3 veces t más coseno. Entonces vean lo que pasa si ponemos t menos seno, t menos coseno, perdón. Y aquí 3 por 1 menos seno, ¿vale? Habría que analizar la parametrización para saber qué significa. Vamos a poner, no sé, 6pi. ¿Qué sucedió? O sea, recorrió un poquito, ¿verdad? ¿Sale? Son algunos ejemplos de circunferencia, de parametrizaciones. Hay otras parametrizaciones que quisiera ver. eh, las estrofoides. Aquí está. Sí, esas se obtienen con los cúbicos, ¿cierto? Bueno, otra curva. Más podemos poner coseno cúbico de t. Vamos a ver qué sucede. Coseno, perdón, seno cúbico de t. El parámetro es t y vamos desde 0 hasta 2pi. Miren qué bonita esa curva.
Ayer se las mencionaba que aparecía, por ejemplo, en el libro de Granville, ¿verdad? Un catálogo de gráficas, que por cierto, tengo pendiente compartírselos. Ahí está. Esta curva se le llama estrofoide. ¿Por qué sucede esto? Bueno, habría que analizarlo, ¿verdad? ¿Sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, y así podemos dar varios ejemplos de coordenadas, de curvas, ¿sale? Miren ustedes lo que pasa, por ejemplo, con esta otra. ¿De dónde salen las parametrizaciones? Bueno, yo me las estoy sacando de la manga, ¿verdad? O sea, estoy mostrando ejemplos de lo que sucede. Habría que analizar por qué son esas situaciones las que se tienen, ¿verdad? Pero ¿de dónde salen estas parametrizaciones? Son cosas que se saben de antemano, ¿eh? O sea, eh, ustedes pueden analizar estas cosas, van a ver por qué se cumplen estas propiedades, por qué se dibujan esas gráficas, pero sobre todo vienen luego de las curvas que ya se conocen, las curvas polares, o de una expresión en cartesianas, que si la cambian ustedes un poco, pues va a aparecer en coordenadas polares una situación más o menos similar, y entonces pues ahí empieza uno a estudiar poco a poco las cosas, ¿verdad? Estoy tratando yo de poner ejemplos de, de parametrizaciones, pero en un curso normal, digamos, de cálculo vectorial con un poquito más de tiempo, pues seguramente se podría hacer un poquito más, ¿verdad? Hay algo que no estoy haciendo bien. No sé por qué le puse aquí. Ahí está. Vean, ¿sí ven qué bonito? Vamos a quitarle el 2. Pura diversión, ¿verdad? Parámetro t de 0 a 2pi. Bien, voy a quitar la curva de arriba. Esta es la cardioide, que les decía ayer, la que tiene forma de corazón. Bueno, más o menos. ¿Sale? Y bueno, hay varias parametrizaciones interesantes también. Sí, están bonitas estas curvas. Vean, por ejemplo, también se pueden tener algunas curvas como con pétalos. Déjenme ver dónde lo pongo. Sí, vamos a ver si me sale. Vean, por ejemplo, esta otra, donde vamos a poner la raíz. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, ahorita vamos a revisar, si nos da tiempo, las coordenadas polares. Vamos a poner aquí
Seno de 2t. Bueno, es que es raíz. Bueno, te iba a cotorrear, Mauricio, pero estamos en horario familiar. Seno de 2t. Sí, multiplicando a coseno de t. ¿Vale? A ver si me sale. Entonces, uy, en vez de coseno aquí, vamos a poner seno. Parámetro t. Ups, creo que ya ni puedo escribir aquí. A ver, t, coma, este. Valor inicial, otra vez 0, y valor final 2pi. Oh, sí me salió. Muy bien. Ahí está. Vean, es una florecita con 2 hojas. ¿Y por qué la raíz? Bueno, porque es una especie de radio. ¿Sale? Fíjense ustedes, qué interesante. Ahí es donde podemos empezar a analizar los por qué de los dibujos. Si ustedes se fijan, tienen coseno seno, otra vez como en la circunferencia, coseno seno, o como en la elipse. Cuando los radios están determinados, 8 para la X, 5 para la Y, entonces se forma la elipse horizontal más alargada en la X que en la Y. En este caso, el radio es variable, ¿se dan cuenta? Entonces, mi radio va a variar según la T y sigo obteniendo coseno y seno, X, Y, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando el radio está cambiando? Pues bueno, ustedes en la medida en la que se vayan moviendo, déjenme poner un puntito por ahí, en la medida en la que se vayan moviendo y ustedes vayan moviendo este ángulo de acá, o sea, fíjense en lo que está pasando con el ángulo, vamos a poner un puntito. Estas cosas son geniales, ¿sí? A mí me gustan mucho y luego cuando las revisábamos en cursos de cálculo en el pizarrón, pues son bonitas. Llevan mucho tiempo, eso sí, porque es una serie de ejemplos, hay muchos ejemplos concretos. Miren, fíjense el ángulo. Y es más, vamos a poner aquí también propiedades, la etiqueta. Aquí está, etiqueta visible, nombre y valor. Sale. Entonces, este es el valor del ángulo y este es el valor del radio. Si el ángulo es 0, están ahí, ¿no? Ángulo 1.94 grados y el radio chiquito, ¿sale? El radio va creciendo en la medida en la que crece el ángulo, hasta que llegan aquí a 45 grados, que vale 1. No en todos los lugares vale 1, ¿eh? De hecho, GeoGebra ya no lo puede aproximar, por eso es que lo pone como 1, el radio. Entonces el radio se va haciendo chiquito después de 45 grados. O sea, ¿por qué en 45 grados alcanza su punto más alto, verdad? Y luego se va haciendo cada vez más pequeño otra vez. Es por el comportamiento de seno, ¿sale? Seno del ángulo alfa, seno de 45 es 1, entre raíz de 2, ¿verdad? Y así nos vamos. Conforme el ángulo se acerca a 90, seno se va haciendo se va haciendo 0 hasta que desaparece y luego pueden volver, ¿vale? Hasta que desaparece y luego se regresa.
¿Sí ven la idea? O sea, lo que está sucediendo es que mm, ¿mm? Lo que está sucediendo es que en cuanto a parámetros, están ustedes enrollando esta curva, ¿sale? Bueno, aquí debíamos haber puesto 4pi. Bueno, todos estos análisis se hacen en coordenadas polares. Espero yo que no agobiarlos. Pero vean, ustedes tienen una curva positiva, ¿verdad? Luego una negativa, luego otra positiva, luego una negativa. De 0 a pi medios, de pi medios a pi, de 3 pi medios a, perdón, de pi a 3 pi medios y de 3 pi medios a 2 pi. O sea, tienen ustedes parte positiva en el primer cuadrante hasta 90 grados. De 90 a 180 no tienen. De 180 a 270 sí. Y 270 a 360 no tienen. Entonces, lo que está sucediendo es que esta curva que se ve aquí de la hojita están convirtiendo esta curva en esta. Y como el radio en esta región es negativo, pues no hay gráfica en este cuadrante ni en este cuadrante, ¿verdad? O sea, aquí y aquí. Si lo ven, cuadrante 1, 2, 3, 4. Si hay en el 1, no hay en el 2. Si hay en el 3, no hay en el 4. Si hay gráfica en el 1, no hay en el 2. Si hay en el 3, no hay en el 4. ¿Vale? Bueno, más o menos como que la idea. Observen qué pasa si ponen un 3. ¿Sí ven qué emoción? ¿Qué pasa si ponen un 4? Ya lo demás es cotorreo, ¿verdad? 4 hojitas. 6. ¿Sale? Pueden llegar con su novia y le mandan estas curvas paramétricas y le dicen para ti, mi amor, ¿verdad? Una margarita. Sale. ¿Dudas? ¿Comentarios? La cardioide. Se le falta la novia. Pues hay que aplicarse, mano. Vida solo hay una. Bueno, así hay varios ejemplos de curvas paramétricas. Eh, no, no acabaríamos de ver todo, ¿verdad? Todo bien hasta el momento, dice Katy, y que no hay ninguna duda, dice Ángela. Muy bien. Sale. Otra curvita más, para que no nos quedemos con la idea de que siempre tiene que cambiar igual los parámetros. Mientras aquí pongo seno de t y aquí pongo eh, seno de 2t, igual parámetro t, desde 0 hasta 2pi. También hay otro tipo de curvas, ¿verdad? Ahí está. Si ponen coseno, probablemente va a ser vertical. Es como la diferencia entre seno y coseno. Son casi la misma función, solo que recorridas. Coseno de 2t. No sé por qué me puso otro parámetro. Oh, demonios. Perdón.
Coseno de t y coseno de 2t. Bueno, me dio casi una parábola, parece ser. Ujú. De hecho, pero puede ser alguna otra curva, no sabemos. ¿Sale? Ahí está. Otros cotorreos también ahí interesantes. Todos estos ejemplos, bueno, no todos, pero sí la mayoría, están en el libro de Thomas que les mencionaba, para que puedan revisarlo. ¿Sale? Incluso si gustan, guardamos esto y les comparto el enlace para que tengan ahí los ejemplos de las curvas paramétricas. Bueno, ¿qué más tenemos que revisar el día de hoy? Les dije que coordenadas polares, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ¿cómo funcionan las coordenadas polares? Lo veo rápido. No hay dudas, me dijeron, ¿verdad? Ya que estamos muy entrados en este cotorreo, hay que ver cómo coordenadas. No, no son coordenadas, son coordenadas. No, hombre, válgame la Virgen. Sale. Entonces, las coordenadas polares son un nuevo sistema de coordenadas cartesianas, aunque más de uno me podría este, apedrear por lo que estoy diciendo, pero en realidad es otro sistema de coordenadas cartesianas. Solo que en el sistema de coordenadas tradicional, esas coordenadas cartesianas tienen otro significado diferente al ancho y la altura. ¿Sale? ¿Qué quiero decir? Ustedes tienen un sistema coordenado en donde horizontalmente hablan de la X y verticalmente hablan de la Y. O sea, cada pareja de coordenadas que ustedes pongan aquí tiene este significado la X y este significado la coordenada Y, ¿verdad? O sea, arriba, abajo, derecha, izquierda, derecha, no importa. Entonces, hay otro sistema de coordenadas cartesiano donde toman sus parámetros. O sea, ustedes pueden tomar aquí R y... No, lo vamos a poner mejor al revés. Vamos a poner aquí teta y aquí R, solo que en este sistema cartesiano no tiene sentido la R negativa. ¿Sale? Es otro sistema de coordenadas cartesiano. Ustedes pueden poner parejas de coordenadas aquí. Aquí tiene, esta tiene interpretación de teta y esto tiene la interpretación de R. Solo que cuando estos valores se los llevan ustedes para acá, ustedes toman naturalmente a la R le dan la interpretación del radio o la ρ, que también le pone la gente, y a la teta le ponen la interpretación del ángulo. Por lo mismo, teta casi siempre está en radianes, aunque lo podemos interpretar en grados también, no pasa nada. Y el radio pues ya está en cualquier medida de longitud, ¿sale? Entonces, aquí también, aquí tiene esta representación, pero cuando lo llevamos para acá, tiene ese significado, ¿vale? Entonces, cuando ustedes ponen X, ¿qué cosa es? R coseno de teta, Y
SR seno de teta. Construyen XY, o sea, las coordenadas de este sistema coordenado, en términos de este otro sistema, ¿vale? Pero este sigue siendo un cartesiano. De modo que cuando ustedes hablan de una función R en función de teta, o teta en función de R, o alguna función implícita, ¿verdad? Que involucra a R teta igual a alguna constante, o cero inclusive si quieren, porque la constante la pueden meter aquí. Estas tres curvas se grafican en un sistema cartesiano acá, ¿vale? Y ya tienen una representación diferente aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí ustedes pueden poner... voy a poner mi sistema cartesiano. Ahí está. Esto es teta y esto es R. ¿En qué se convierte aquí? Una constante, por ejemplo. ¿Cuál es la representación de esa recta? Pues es R igual a una constante. ¿Qué constante les gusta? Vamos a poner un 5. R igual a 5, ¿no? En un plano cartesiano. ¿Y qué quiere decir esto? Que teta está libre. ¿Sale? O sea, la recta es infinita hacia los dos lados y teta puede estarse moviendo como quiera. Pero si yo leo esas instrucciones aquí en el plano cartesiano XY, es diferente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir aquí en este plano cartesiano? Me dice, mantén tu radio igual a 5 y teta puede ser lo que tú quieras. Ok, Bambi es un venado. Entonces, pongo aquí 5 unidades. El radio tiene que ser 5 siempre y teta puede ser lo que quiera. Ok, entonces se va enrollando eternamente. ¿Sí lo ven? Algo que aquí se ve muy aparatoso como x cuadrada más y cuadrada igual a 25, aquí se ve como r igual a 5. Y la interpretación en el plano cartesiano de xy es así, una circunferencia. ¿Me explicó? Este es un ejemplo 1. Las líneas verticales, entonces, digo horizontales, se convierten en círculos. ¿En qué se convierte una línea vertical? Pues es otra pregunta que también nos hacemos, ¿no? ¿Y por qué lo dibujo al revés? Bueno, cuando veamos el teorema de cambio de variable en integrales múltiples, van a ver ustedes por qué lo dibujo al revés. ¿Sale? O sea, ¿por qué no dibujo este plano que estoy poniendo a la izquierda? Ya lo veremos. ¿En qué se convierte una línea vertical? La línea vertical lo que está haciendo es... Recuerden ustedes que no tiene sentido la parte de abajo, no tiene representación. ¿Por qué? Porque no existen los radios negativos aquí, ¿no? Entonces, supongan ustedes que vamos a mantener fijo el ángulo, supongan que son pi cuartos para fijar ideas, y ahora lo que se está moviendo es el radio está libre. Entonces el dibujito que yo voy a obtener, en este caso, sería, déjenme hacer mi plano cartesiano, ahí está. El ángulo se mantiene fijo y el radio se mueve, ok. Entonces aquí el ángulo se va a mantener fijo y el radio se puede mover lo que quiera, ¿verdad? Ahí está. Esa es la curva que me va a quedar. Pi cuartos se mantiene y el radio se mueve. ¿Sale? Entonces, moraleja, las líneas horizontales son círculos, las líneas verticales son rayos. ¿Sabes? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues está sucediendo lo siguiente, ya para acabar pronto, ¿verdad? Tienen ustedes otra vez su planito.
Y la serie de, vamos a poner de azul también, la serie de líneas horizontales se convierten en círculos, ¿verdad? Salvo esta línea. Esta línea significa que teta se está moviendo como quiera, pero el radio es cero. O sea, esta línea se convierte en un punto, ¿vale? Y entonces estas líneas verticales, ups, son radios. O sea, la cuadrícula de este sistema cartesiano se convierte aquí a la izquierda en el XY. En lo siguiente, piensen en lo siguiente. Ustedes toman todos de este punto, estos puntos, los van a convertir en el cero, en este, porque el radio es cero, ¿verdad? Radio cero aquí, si este eje X aquí significa un punto acá. O sea, lo que hicieron fue como que apachurrar todo este radio. Y si apachurran todo esto, pues estas líneas, o sea, todos estos puntos con radio cero, se van a juntar unos sobre otros. Entonces hacen una especie de deformación, ¿verdad? Las líneas verticales ya dijimos que se convierten en radios, entonces estas son mis líneas verticales. Como si hubieran hecho un adorno de papel crepé, ¿no? ¿Sí lo ven? O sea, un paso intermedio sería algo así. Ustedes apachurraron el eje X. Entonces, pues aquí se empiezan a ver como volteadas las líneas verticales, se empiezan a ver así, si lo apachurran, y si lo deforman completamente y lo enrollan, tiene que ser así. ¿Sale? Y entonces las líneas horizontales se convierten en radios, digo en circunferencias. En otras palabras, cuando aplastan el eje X, convierten esto en una telaraña. ¿Sale? Por eso es que las cosas que son curvas aquí en el plano cartesiano normal se pueden expresar de manera más fácil en coordenadas polares. O sea, este es el polo, ¿verdad? Toda esta línea se convierte en el polo y se puede expresar de mejor manera. O sea, una cuadrícula aquí proviene quizás de pi tercios pi, no sé, uno 2 3 ya la regué, creo que es este. Sí. Esta cosa de acá la convertimos en esta región. ¿Sale? Ese es el efecto geométrico del cambio a coordenadas polares. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Reclamos? ¿Me siguen todavía? Ya se fueron a mimir otra vez. Sale. Entonces, pues ahí empiezan a tener sentido varias curvas. Ya no la voy a hacer tan de jamón. Vamos a dejar alguna tarea para que ustedes practiquen ese tipo de cosas. La curva que teníamos hace ratito toma ya sentido entonces cuando hago este tipo de situaciones. Por ejemplo, eh, si yo les preguntara, ¿qué cosa es? Radio constante me da una circunferencia. Radio igual a seno de t, ¿qué grafica? ¿Vale? O teta. Pues ustedes me van a decir en el plano cartesiano de las coordenadas polares, son más ejemplos, ¿verdad? Ahora ejemplos de ecuaciones. ¿Qué cosa es seno de teta? Pues bueno, seno de teta es esta curva, ¿verdad? Y esta. Pero bueno, lo que sucede en este caso es que dijimos que los radios negativos no tienen sentido en el plano cartesiano XY. Perdón, bueno, sí, XY y también aquí en R teta, ¿verdad? R es seno de teta, pues ahí está, su viejo conocido.
Entonces, ¿qué hace seno? Desde 0 hasta pi pasa esto, ¿verdad? De pi a 2pi pasa esto. Y luego de 2pi en adelante, pues se repite. ¿Sale? Lo mismo aquí. Menos pi, menos 2pi. Entonces, lo que vamos a dibujar va a ser lo siguiente. El radio va a ir creciendo según teta. Entonces lo analizamos. El radio aquí se va volviendo grande, llega hasta 1 en pi cuartos, en pi medios, perdón, y luego se va haciendo chiquito. Luego no existe. Luego otra vez. ¿Sale? Esta parte siempre hay que borrarla de los dibujos. Entonces se repite de 2pi en adelante. Entonces el radio se va haciendo de 0. ¿Dónde se tiene el valor más alto? En pi medio, en pi cuartos. No, pi medios, perdón. Y luego se vuelve a hacer 0. Ok. Entonces eso me da la idea de que esta curva en el plano cartesiano, ¿cómo se va a ver? Tómate radios que se vayan haciendo, que empiecen chiquitos desde el 0. Los radios se van haciendo grandes, ¿verdad? Y cuando llegas a pi, regresaste al 0. Y luego entre pi y entre 2pi, entre pi, perdón, y 2pi no hay gráfica, ¿sale? Entonces probablemente es una circunferencia. ¿Sí lo ven? O sea, esta línea que estoy poniendo aquí con este punto es la que corresponde a este radio. Ángulo pi medios, radio 1. ¿Vale? Entonces aquí tengo radios chiquitos que se van acercando al 1 y luego van decreciendo hasta el 0. Porque acuérdense que toda esta línea se aplasta, ¿verdad? O sea, es como si juntaran este punto con este punto y se convierte la curva en esto. ¿Sale? No estamos seguros de si es un círculo o quizás es como una especie de pétalo. ¿Sale? Lo vamos a ver. Muy bien, Katy. Entonces vamos a poner en, no sé si en polares aquí pueda funcionar. Creo que sí. R es, ¿qué dijimos en mi dibujito? Seno de t. Ups. Vean, me puso me lo tomó en coordenadas cartesianas. Bueno, vamos a ver si ponemos el polar. Aquí está. A ver qué sucede. No, ¿verdad? Rho. No, no, creo que no me la va, no me la va a poner. Tendría que parametrizarlo. El radio es seno. Entonces, vean, voy a hacer lo siguiente. Mi cuadrícula es cartesiana. Entonces, vamos a poner esto. Curva igual. Expresión, la x va a ser seno de t, porque r es seno de t, y lo multiplico por coseno de t. ¿Sale? Y luego coseno por seno por seno, o sea, seno cuadrado, ¿verdad? El parámetro es t
y desde 0 hasta 2pi. Ahí está. Sí es un círculo. ¿Vale? Si ponemos 2 veces el ángulo, pasan cosas interesantes. Otra vez lo mismo, ¿verdad? Pero lo recorremos 2 veces. Bueno, normalmente esas son como las interpretaciones de las curvas polares. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a ir haciendo ejercicios al respecto. Podríamos poner también qué pasa cuando yo utilizo r igual a coseno de teta. Pues ahora en coseno lo que sucede es que tenemos el plano cartesiano y las curvas están aquí, ¿verdad? O sea, desde menos pi medios hasta pi medios, cuando el ángulo es menos pi medios a pi medios. Entonces, en este plano cartesiano, menos pi medios es perdón, es este eje y pi medios es este, ¿verdad? O sea que en este caso la circunferencia va a quedar aquí y el radio va a estar en 1. ¿Sale? Si yo quiero alargar la circunferencia, hay que multiplicarla por algún factor por acá. O sea, pensar, por ejemplo, 2 coseno o 3 coseno, etcétera. ¿Sale? Porque eso me va a permitir levantar las crestas, no solo hasta el 1, que es donde naturalmente aparecen, sino más allá arriba. Lo mismo aquí, ¿verdad? Si quiero aumentar el radio. Si quiero que llegue hasta el 3, pues debería de poner 3 seno de teta. Porque 3 seno de teta, en vez de llegar aquí al 1, llega a la cresta hasta el 3. ¿Sale? Y así varias consideraciones. Entonces, yo creo que vamos a ir dejando ejercicios para que ustedes traten de visualizar estas curvas, para que vayan diciendo cómo es que se parametrizan. ¿Sale? De hecho, el dibujo de las pompis que ustedes decían, aquí hablando coloquialmente, la cardioide, ¿verdad? Ustedes pueden dibujar así. Necesitan una función que vaya haciendo eso, ¿verdad? O sea que en el 0, empieza en 0, los radios se vayan haciendo grandes, aquí quede algún valor, se vayan haciendo cada vez más grandes, y en pi tome su máximo valor, y luego se vaya haciendo pequeño, hasta llegar al 2pi. ¿Sale? Entonces les paso el dato, es r cuadrada igual a 4 coseno de teta. ¿Qué cosa va a dibujar r cuadrada igual a 4 seno de teta? ¿Sale? Traten de visualizarlo así, o sea, grafíquenlo en XY, bueno, en R teta, perdón, y traten de identificar por qué la gráfica de las cardioides son estas. ¿Sale? La foto del tomate me decían en algún momento, ¿no? Que sí se parece a un tomate. Más si lo hubiera puesto de verde. Es un tomate, ¿verdad? Tomate cuando lo parten. Es una sección transversal de un tomate. Bueno, ya estoy diciendo estupideces. Vámonos. ¿Dudas? ¿Dudas, comentarios, reclamos? ¿Todo bien? Sale. Entonces, déjenme elaborarles alguna tarea para que podamos visualizar algunas curvas
algunas curvas polares, ¿vale? Eh, bueno, ok. Entonces, yo creo que les compartiría algunos ejercicios en un rato más para que ustedes los grafiquen o traten de dilucidar de qué gráficas se tratan, ¿vale? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Terminaron las tareas pasadas? A ver qué dice Mauricio. Sí, eh, en los dos sentidos, en los dos casos, ¿verdad? O sea, por un lado, puede que yo les ponga una curva, ustedes la parametrizan, y segunda, que yo les dé una parametrización, ustedes vean cuál es la curva. Y tercero, les doy la función polar, hay que graficarla en el plano cartesiano XY, o tenemos una curva XY, ¿cómo se expresaría en términos de una polar? ¿Vale? Son como las dos cosas. ¿Sí me explico? ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún comentario? Ya vimos varios ejemplos y varias ideas, ¿verdad? 613. Katy dice que no tiene ninguna duda. Muy bien, vamos a dejar de grabar.